Un gusto recibir a esta hora en nuestro programa al director del Museo Histórico Nacional, Gabriel Di Meglio. Hola Gabriel, ¿cómo le va? Buenas noches. Gustavo Inderola desde Cadena 3 le está saludando. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Gustavo. ¿Qué tal? Bueno, la historia política del siglo XX llega a nuestro Museo Histórico Nacional, Gabriel. Exacto, por primera vez vamos a tener una exhibición que habla del siglo XX en un museo que, bueno, está muy centrado en el siglo XIX, tiene las cosas de San Martín, tiene un montón de cosas de todo el país, de la época de la fundación de la nación, pero ahora pudimos conseguir a través de donaciones del público y de búsquedas diferentes, armar una colección interesante de la primera mitad del siglo XX, entonces podemos seguir avanzando en un relato sobre la historia argentina, ¿no? ¿Cómo es esto de recolectar elementos que forman parte de esta muestra en el Museo Histórico Nacional? ¿La gente fue colaborando, Gabriel? Sí, fue colaborando, fuimos hablando con partidos políticos, con sindicatos, abrimos por nuestras redes sociales, ¿no? Pedidos específicos de cosas que necesitábamos, que nos parecía bueno que estuviera en el museo y hubo gente que donó, y eso fue armando una colección de cosas muy interesantes y bueno, por suerte ahora las podemos mostrar para que la gente las pueda disfrutar, ¿no? ¿Cuándo comienza la muestra en este Museo Histórico Nacional de 1900 a 1955? ¿Cuándo es? Mira, empezó este 30 de abril y se puede visitar todos los de miércoles a domingos y feriados de 11 a 19 con entrada libre y gratuita, ¿no? En el barrio de San Telmo, en Capital Federal. Bueno, quienes concurran a este museo allí en el barrio San Telmo, por ejemplo, Gabriel, ¿con qué se van a encontrar? ¿Qué van a poder ver? Bueno, hay un montón de objetos de la vida política de Argentina en esa primera mitad del siglo XX. Hay bandas de presidentes, la banda de la segunda presidencia de Roca, la banda que fue de Marcelino Ortiz, presidentes argentinos. Está el que es considerado el primer bombo peronista que se usó en Berisso en 1944, una manifestación cuando Perón todavía no era presidente. Hay objetos de Ricardo Balbín, están sus anteojos y su máquina de escribir. Hay objetos de distintos partidos, de distintos sindicatos. Hay unos guantes y un casquete que fueron de Eva Duarte de Perón. Está el uniforme del general Uriburu, que fue el que hizo el primer golpe de Estado en 1930. Hay un montón de fotos, retratos de presidentes, hay urnas que se usaron en las primeras elecciones abiertas en Argentina en 1916, las primeras de voto femenino en 1951. La verdad que es una muestra que tiene bastantes detalles interesantes y a los que les guste la historia vale mucho la pena darse una vuelta y por suerte hay cosas de distintos lugares del país, ¿no? Bien, Gabriel, imaginamos que cada elemento tiene una explicación contando parte de la historia y contando en definitiva de qué se trata. Sí, exactamente. Sí, es un museo que tiene siempre textos para que el que le gusta mucho la historia puede quedarse un rato largo mirando y el que no le gusta tanto va salteando y mirando más los objetos por interés, ¿no? O sea, hay para todos los gustos, digamos. Pero sí, si uno va ahí encuentra una explicación cerrada, digamos, bastante interesante, digamos, de todo lo que ocurrió en Argentina, que es mucho, en una época muy conflictiva, ¿no? Y también cómo se fueron dando los acontecimientos desde la República Conservadora, los gobiernos radicales, las reacciones de la década del 30, después el peronismo, ¿no? Y ahí termina con la Revolución Libertadora de 1955. Estaba leyendo que, por ejemplo, se van a poder o se observan proyectiles usados el día del bombardeo a Plaza de Mayo en 1955. Sí, hay unos proyectiles que fueron donados que estaban en la Casa Rosada que fue también atacada por tierra ese día y en la defensa que hicieron los granaderos ese día tenían varios proyectiles, algunos no se llegaron a disparar y dos de ellos fueron donados al museo, que hablan de esa jornada tan dramática, ¿no? Bien, ¿qué va a suceder con todos estos elementos que forman parte de la muestra? ¿Retornarán a cada uno de sus propietarios o existe, Gabriel, alguna posibilidad de mantenerlos? No, eso se queda en el museo. Nosotros hicimos otras exhibiciones sobre el siglo XX en años anteriores donde
una sobre el rock argentino de los 80, otra sobre la historia del fútbol. Ahí sí fueron préstamos y devolvimos las cosas a sus propietarios. Pero en esta ocasión esto es parte de la muestra permanente del museo. Afortunadamente para la institución fueron donaciones, ahora pertenecen al Estado argentino y entonces quedan ahí. O sea, en algún momento pueden salir de la exhibición, pero quedan para el futuro, lo cual es bueno también porque el museo se las puede conservar bien, ¿no? Las cosas que van a los museos tienen la suerte de que se preservan. Claro, tienen un tratamiento, imaginamos estas piezas que son una reliquia muy especial, por ejemplo, la urna, esta urna que se utilizó en Santiago del Estero en elecciones de 1916. ¿De qué material es? Es de madera. Sí, es una urna de madera y que sí, efectivamente le hicimos una restauración. Yo no, digamos, los especialistas le hicieron una restauración y quedó hermosa, ¿no? Digamos, nosotros, imagínense que nosotros tenemos patrimonio del prehispánico, del periodo colonial y muchas cosas del siglo XIX, y entonces hay un buen equipo que trabaja con las maderas, los textiles, los papeles, para que el tiempo y la luz, etcétera, no lo destruyan, ¿no? La conservación es fundamental. Entonces siempre a todo lo que se dona al museo se le hace un tratamiento para que se mantenga a lo largo del tiempo, porque es patrimonio de los argentinos, ¿no? Por ejemplo, la vestimenta de Eva Duarte, que se puede observar. Sí. Hay unos guantes y un casquete que usaba en la cabeza y también una cartera que van rotando entre sí, que nos donó la familia de ella el año pasado. Fue una de las donaciones más importantes para esta exhibición. Y en este momento están expuestos el casquete y unos guantes negros, que bueno, son una parte importante de esta exhibición, ¿no? La exhibición se llama Tiempo de Multitudes. Y por otra parte, enfrente, digo, los anteojos de Ricardo Balbín, que los tuvo o lo acompañó durante mucho tiempo. Sí, son los anteojos característicos, ¿no? Uno ve las fotos de Balbín, esos anteojos redondos que nos donó la familia de él. También está expuesta su máquina de escribir. Bueno, y tenemos otros elementos también de ese periodo, tanto del radicalismo como de los conservadores y el comunismo. Digamos, en la parte que hablamos del peronismo, también hablamos de la oposición al peronismo, ¿no? Claro. Bueno, interesantísimo. Podemos reiterar, sabemos, nosotros tenemos una frecuencia en Buenos Aires, el 99.1 sí. FM, pero también mucha gente, tenemos más de 600 emisoras en todo el país que viajan por trámites a Buenos Aires para que la gente pueda ir y verlo, porque lo importante, y por eso nosotros le damos difusión y lo reiteramos, la entrada es libre y gratuita. Pero Gabriel, ¿la ubicación de este museo? Este museo está en la calle Defensa 1600, en Capital Federal, Defensa y Caseros, junto es la gran casa que está al lado del Parque Lezama, ¿no? Cerca de la cancha de Boca. La gente que va para San Telmo, Barracas, la Boca la ve siempre, ¿no? Y por suerte tenemos muchos visitantes de todo el país, ¿no? Gente que viene de todas las provincias, porque además hay objetos de todo el país. Es un privilegio ese museo realmente. Museo Federal. ¿Qué cantidad de metros tiene este museo histórico, Gabriel? Uy, el metraje exacto del edificio, la verdad que ahora no lo recuerdo, pero es enorme. Tenemos como media cuadra de edificio, un edificio antiguo, ¿no? De mediados del siglo XIX. Funciona ahí como museo desde 1897, ya es muy antiguo. Y tiene una colección espectacular, porque tenemos el sable de San Martín, una bandera de Belgrano, ¿no? O sea, cosas de Güemes. Es un museo que tiene una colección espectacular. Lo que ahora le agregamos fue una colección del siglo XX que ya terminó hace mucho, ¿no? Y que ya es bueno que también se haga la historia de él. En ese lugar, ¿no? Disculpe mi ignorancia, pero ¿se permiten tomar fotografías de estos elementos? Sí, sí. Por supuesto, se puede filmar también, sin flash, ¿no? Pero sí, es un museo público y se puede, digamos, eso pertenece a los argentinos, ¿no? Así que se puede fotografiar. Y la última, para no robarle más tiempo, Gabriel, ¿cuánto tiempo puede recorrer, en cuánto tiempo puede una persona recorrer todos estos elementos, verlos, disfrutarlos y apreciarlos? Bueno, solo la exhibición de Tiempo de Multitudes se puede ver en 20 minutos, en media hora, en una hora, depende de la cantidad de tiempo que alguien se ponga a leer o con qué detalle lo vea. Ver todo el museo con todas las exhibiciones y por un par de horitas lleva, una hora al menos para hacer una visita muy por encima, ¿no? También hay visitas guiadas, con lo cual se puede
se puede ver también con alguien que va explicando, ¿no? Pero bueno, todo igual tiene su texto y bueno, está digamos, muy completa la información cuando alguien viene de visita. Tratándose de la capital de los argentinos, imaginamos que muchos extranjeros también lo visitan. Sí, siempre hay, sobre todo en el verano, es la época de más visita, pero siempre hay extranjeros, además en San Telmo particularmente hay mucho extranjero, con lo cual sí, es uno de los públicos, o sea, la verdad que muchos extranjeros, mucha gente de distintas provincias argentinas y muchas escuelas son públicos muy importantes para el museo, ¿no? A propósito, ¿las escuelas deben inscribirse o directamente pueden ir y disfrutar de la muestra? ¿O sería? No, tienen que inscribirse porque hay mucha demanda, entonces hay un turnero. Y ellos se anotan y bueno, la verdad que se agota muy rápido los turnos, pero bueno, insistiendo se consigue. Bien, ¿cómo se comunican las escuelas? ¿A través de...? Las escuelas tienen que mandar un mail al área de educación@mhn.gov.ar, MHN de Museo Histórico Nacional. Bien, alguna vez ya hemos tenido la oportunidad de hacer notas con los distintos directores porque este museo no deja de sorprendernos a nosotros, a los argentinos, así que es un buen momento y un buen motivo y una buena excusa para visitarlo porque siempre se van renovando y nos van realizando interesantes propuestas. Gabriel, ha sido usted muy amable y muchas gracias por este contacto con la cadena 3 Argentina. No, gracias a ustedes y los esperamos a todos. Gabriel Di Meglio, director del Museo Histórico Nacional, que está realizando esta muestra de la historia política del siglo XX que ha llegado al museo entre 1900 y 1955.